A veces, las palabras que no se dicen, son las que más pesan. Y hay miradas que, aunque hayan aprendido a disimular, todavía guardan un té extraño escondido en algún rincón. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos del mundo turco, siempre ha sabido cómo cautivar con su talento, su sonrisa tímida y esa forma de mirar que parece esconder una historia no contada. Durante años, su vida fue sinónimo de éxito, proyectos internacionales y millones de fans. Pero detrás del brillo, había algo más. Un capítulo que, aunque parezca cerrado, todavía arde en la memoria colectiva, su historia con Hande Erçel. Todo comenzó como comienzan las grandes historias, casi sin querer. Era una serie como muchas otras. Un proyecto más en sus carreras. Pero lo que nadie sabía era que, en ese set de grabación, se estaba gestando algo mucho más profundo. Las cámaras grababan escenas de amor, pero fuera del guión, sus miradas decían mucho más. Al principio, negaban todo. Reían, se sonrojaban, esquivaban las preguntas. Pero el lenguaje corporal no miente. Y pronto, el mundo entero empezó a hablar de Kerem y Hande como si ya fueran un solo nombre. Los fans no tardaron en notar los pequeños gestos. Las miradas que se prolongaban más de lo normal. Las manos que se rozaban fuera de cámara. Las risas compartidas en entrevistas que no podían ocultar la complicidad. Y cuando por fin confirmaron su relación, fue como si el mundo entero celebrara con ellos. Eran guapos, talentosos, carismáticos. Pero, sobre todo, parecían auténticos. Kerem hablaba de ella con una ternura inusual. Hande, por su parte, decía que él la hacía sentir segura, libre, querida. Durante un tiempo, fueron la pareja perfecta. Vacaciones secretas en las islas griegas. Paseos tomados de la mano en Estambul. Y miradas tan intensas que ningún objetivo de cámara podía ignorar. Pero el amor, incluso el más fuerte, a veces no basta para vencer el ruido exterior. Dicen que cuando el amor es verdadero, se nota. No hace falta gritarlo, ni demostrarlo. Solo basta mirar y sentir. Y eso era exactamente lo que sucedía cada vez que Kerem y Hande aparecían juntos. No importaba si estaban en un evento público, en una entrevista o simplemente caminando por la calle. Había una energía entre ellos que lo llenaba todo. Una especie de burbuja invisible en la que solo existían ellos dos. Kerem, siempre protector, tenía una manera muy especial de mirar a Hande. Como si, incluso en medio de una multitud, ella fuera lo único que importaba. Y Hande, se transformaba cuando estaba a su lado. Reía más. Sus ojos brillaban diferente. Era como si él fuera su lugar seguro. Sus seguidores, millones en todo el mundo, se enamoraron no solo de su química en pantalla, sino de esa dulzura palpable que traspasaba cualquier pantalla. No eran actores interpretando una historia. Ellos eran la historia. Las redes sociales se llenaban de fotos, teorías, momentos robados por paparazzi. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se analizaba al detalle. Y cuanto más los veíamos juntos, más creíamos en el amor. Ese amor real. Sin filtros. Sin estrategia de marketing. Hande una vez dijo en una entrevista: con él aprendí que el amor puede ser tranquilo. Que no siempre tiene que doler para ser profundo. Y Kerem, con una sonrisa tímida, confesó: ella me enseñó a mirar el mundo de otra forma. A frenar. A disfrutar lo simple. Sus familias comenzaron a conocerse. Pasaban fines de semana alejados del ruido, en casas de campo, rodeados de amigos íntimos. Y, según fuentes cercanas, empezaron a hablar de un futuro juntos. No era solo un romance pasajero. Era amor con planes. Con raíces. Con sueños. Kerem, que siempre había sido reservado sobre su vida personal, comenzó a mostrarse más abierto. Compartía pequeños momentos en redes. Una risa espontánea, una canción compartida en el coche, un paseo al atardecer. Y cada vez que hablaba de ella, su voz cambiaba. Se volvía más suave, más profunda, más sincera. Pensé en lo que sería despertar a su lado cada día. Dijo una vez en voz baja, casi para sí mismo. Muchos creían que el matrimonio estaba cerca.
que solo era cuestión de tiempo. Los medios especulaban, los fans lo deseaban. Y, según algunos amigos del entorno, incluso se había hablado de anillos. Una fuente muy cercana llegó a decir: Kerem no solo estaba enamorado, estaba convencido. Él la veía como la mujer con la que quería formar una familia. Y aunque ninguno lo confirmó abiertamente, había señales que no se podían ignorar. En una ocasión, durante un viaje a Capri, Italia, fueron vistos abrazados frente al mar, sin cámaras, sin poses. Solo ellos. Dos almas que, por un momento, parecían haber encontrado todo lo que necesitaban. Pero incluso el amor necesita respirar. Y cuando dos personas están bajo la lupa constante del mundo entero, incluso los sentimientos más profundos pueden empezar a tambalearse. Para Kerem y Hande, la exposición fue tanto una bendición como una maldición. Su relación creció frente a millones de ojos. Cada paso que daban, cada palabra que decían, cada gesto era analizado, discutido, y a veces, malinterpretado. Los medios comenzaron a presionar. Los titulares eran incesantes. Ya viven juntos. ¿Anillo a la vista? ¿Por qué no subieron foto este fin de semana? Y esa presión, poco a poco, empezó a crear distancia donde antes solo había conexión. Kerem, que siempre valoró su privacidad, comenzó a sentirse abrumado. Hande, por su parte, también intentaba mantener un equilibrio entre su vida profesional, su dolor por la pérdida de su madre y una relación que cada vez exigía más demostraciones públicas. A veces, no discutían. Simplemente dejaban de hablar. Silencios largos. Mensajes que tardaban más en responderse. Miradas que ya no brillaban igual. Según personas cercanas, comenzaron los desacuerdos sutiles. Deberían aceptar juntos un nuevo proyecto o separarse un tiempo. Publicar más fotos o alejarse de la presión mediática. Buscar una casa fuera de Estambul o quedarse cerca del trabajo. Preguntas normales para una pareja. Pero en su caso, cada decisión estaba cargada de expectativas externas. Y eso, poco a poco, comenzó a desgastarlos. Nos amábamos, sí, pero estábamos cansados. Muy cansados. Dicen que esas fueron las palabras de Kerem a un amigo íntimo. Y el cansancio no venía del amor. Venía del ruido. De la obligación de ser perfectos. De sentirse observados incluso en los momentos más íntimos. Hubo un viaje, semanas antes de que todo terminara, en el que compartieron una escapada a una villa apartada. Buscaban reconectar, alejarse del mundo. Pero incluso allí, los fotógrafos los encontraron. Y al día siguiente, sus fotos estaban en todos los portales. ¿Cómo puedes construir algo real cuando no te dejan respirar? Diría después Hande en una entrevista, sin nombrar directamente a Kerem, pero dejando claro que el mensaje iba hacia esa etapa de su vida. Comenzaron a pasar más tiempo separados. Los compromisos laborales también ayudaron a justificar las distancias. Rodajes, campañas publicitarias, eventos internacionales. Y así, casi sin querer, se fueron soltando la mano. No por falta de amor, sino por exceso de interferencias. Un día, dejaron de aparecer juntos. No hubo comunicado oficial. No hubo drama. Solo silencio. Un silencio que dolía. Porque cuando se deja de hablar de algo que fue tan grande, el vacío es ensordecedor. Y así fue como la pareja que inspiró a millones, simplemente desapareció de la vista pública. Y nadie sabía con certeza qué había pasado.